Hola queridos amigos, mi nombre es Marta y les doy la bienvenida a mi History Channel. Hoy vamos a conectar textos antiguos con fenómenos como las abducciones y realizaremos un análisis comparativo sin caer en lo superficial. Vamos a retroceder miles de años a los textos más antiguos de la humanidad, donde ya se hablaba de hombres que fueron tomados, elevados o directamente desaparecieron sin dejar rastro. Cuando hablamos de desaparecieron sin dejar rastro, me viene a la mente, aunque no todos los casos puedan ser análogos a esta situación de la cual vamos a hablar aquí, me vienen a la mente las desapariciones de tantos científicos, algunos conectados con la NASA, otros no, pero que realmente es preocupante porque son personas que han acumulado una experiencia que es irrecuperable, insustituible. Así que la gran pregunta es, ¿quién los está haciendo? ¿Quién se los está llevando? ¿Quién los hace desaparecer y por qué? ¿A quién le convendría? En los estudios, las investigaciones que están realizando tanto la NASA como las agencias de Estados Unidos que se encargan de estas investigaciones, pues están tratando de encontrar las conexiones entre estas personas, pero de que las hay, porque estaban investigando unos temas que interesan hoy día muchísimo para el avance tecnológico de la civilización y sobre todo del país que las está impulsando con sus recursos económicos. En este caso, hablamos de los Estados Unidos. Así que tengamos el ojo puesto en esas investigaciones. Por ahora vamos a comenzar ya de lleno abriendo el Tanaj en el Génesis 5:24, donde leemos transliterado que dice, Vayid ha-lech Hanoch et ha-Elohim. Y esto significa, y Enoch, es decir, Hanoch es Enoch, caminaba con Elohim. Así está. Seguramente ustedes lo van a encontrar, caminaba con Dios. En ambos casos no es correcto, porque la traducción de Elohim a Dios es incorrecta. Y tampoco es correcto decir Elohim en singular. Pero continuemos. Y ya no estaba porque Elohim lo tomó. Interesante. El texto hebreo no dice que Enoch murió. Dice claramente que Enoch ya no estaba. ¿Por qué? Porque fue tomado. Dentro de la cultura hebrea, queridos amigos, es bueno tener en cuenta que al decir que no estaba, ahí estaba indicando que el Elohim se lo había llevado. No está indicando que haya muerto, porque ese concepto de que Dios se lo llevó cuando nos referimos a una persona, hay personas que dicen, ay, Dios se lo llevó. eh, y esto tiene una connotación de que Dios determina cuándo una persona debe morir. Esto es moderno, esto es de hoy día, porque si lo vemos en el Tanaj, es decir, el Antiguo Testamento, ese concepto no está. Cuando dice que se lo llevó es porque se lo llevó, no porque le produjo la muerte, por ejemplo, que pues sería algo, cuando los Elohim producían la muerte a alguien, lo dice claramente el Tanaj, lo dice de una manera muy clara. Así que eso de Dios se lo llevó con esa connotación de que fue la muerte se produjo por la voluntad de Dios, es una creencia de hoy como para, y no entiendo, pero como para darle consuelo a la persona, porque si uno le dice Dios se lo llevó, se asume, si son creyentes, que en este momento ese ser querido está cerca de Dios en el cielo y está en la gloria, así como piensan dentro del ámbito cristiano. Entonces aquí estamos viendo en el Tanaj que hay expresiones, por ejemplo, cuando se habla de la muerte, expresiones como que se reúnen con sus padres. Es un modo de decir que van al mismo lugar, es decir, al Seol o muerte,
donde ya sus padres, sus antepasados se encuentran. Simplemente se dice así, se reúne con sus padres o se dice que se fue al Seol. Un día, si desean, vamos a profundizar respecto al Seol. Pero bien, aquí vemos que Elohim lo tomó. Esto no es una fórmula común, como les decía, que indique muerte. No podemos pensar que fue que Elohim lo hizo morir, le produjo la muerte. Entonces aquí se está rompiendo un patrón que se repite muchas veces en el Tanaj cuando se habla, por ejemplo, cuando se dan estas listas genealógicas donde dice que fulano vivió tantos años, se dice lo que hizo y luego murió a los tantos años. Aquí no está mencionando ni muerte ni sepultura, entonces tengan esto en cuenta. El contraste entre el Génesis y los libros de Enoch es muy grande. En la Biblia hebrea el dato es mínimo, no se dan muchos detalles, como si se dan en la literatura enóquica. El relato es más amplio. Por ejemplo, si vemos en Génesis 5:22, donde se nos dice que y caminó Enoc con Elohim después de engendrar a Matusalén, pues aquí no hay descripción de eventos que indiquen cómo se lo llevaron los Elohim. En los libros de Enoch, sí. De esta mención bíblica, entonces quedémonos con que Enoch fue llevado. ¿Se lo llevaron a qué edad? A los 365 años. Aquí hay otro dato interesante, porque ya a ustedes les viene en mente esa cifra, porque 365 días son un ciclo solar, es decir, un año terrestre. Así que cabe preguntarse si es una casualidad. Lo que se escribe en estos textos seguramente no lo es. No es algo aleatorio. Y sobre esto se ha pensado que se deba a un posible contacto cultural o conocimiento astronómico. Generalmente estos textos son revisados por exégetas, historiadores, y ellos piensan pues que puede ser algo simbólico también, porque de hecho en la época en que se escriben estos textos, el ser humano ya era consciente de que ya sabía que el año tenía 365 días. Sin embargo, es interesante que el libro atribuido a Enoch, no estoy diciendo que lo haya escrito materialmente Enoch, esos libros que se les atribuyen a Enoch como autor, describen un calendario distinto, porque no habla de 365 días, sino de 364. Así que es interesante. Enoch es llevado cuando beba 365 días y el año, según el calendario que se da en Enoch, tiene 364 días. Aquí pues hay lecturas de todo tipo, que es simbólico, que el ciclo perfecto de la vida de Enoch era perfecto porque era 365. Hay muchas lecturas y pues no voy a detallar mucho en esto, pero aquí vale la pena hacerse una pregunta. ¿Por qué los judíos excluyeron de su canon al libro o los libros de Enoch, atribuidos a Enoch? Hay muchos motivos, en realidad no es un solo motivo, pero uno que yo diría que es importante es que Enoch introduce elementos que chocan con la línea rabínica. Esto pues hace que ellos lo hayan excluido, porque en realidad para ellos, según su punto de vista, los libros de Enoch son demasiado especulativos, exagerados, son problemáticos para un uso normativo. ¿Cómo lo pueden convertir en teología? Es fuerte lo que se revela en los libros de Enoch por ser tan evidente, tan explícito, lo tienen que excluir. Y lo vamos a analizar, esto lo vamos a analizar en videos futuros sobre los textos del canon etíope, porque ya me lo han sugerido personas que vienen al canal, así que pues yo tomo nota de esto y lo analizaremos. Que Enoch camine con Dios, entre comillas, porque así dice el texto,
en Génesis no convirtió automáticamente en canónico cualquier libro que se le haya atribuido. El canon se definió por tradición, uso y coherencia. Así que no servía para nada estos libros porque no reúnen estas características. Así que bueno, Enoch queda por fuera de ese marco. Hay un caso muy interesante en el Nuevo, lo que llamamos Nuevo Testamento, que suele compararse con Enoch y Elías. Pero bueno, aquí hay unos elementos importantes. El texto clave del cual les hablo está en 2 Corintios 12, 2 al 4. Ya contextualicémonos en las escrituras griegas, escritas en griego, Nuevo Testamento. El pasaje dice lo siguiente: conozco a un hombre en Cristo que fue arrebatado hasta el tercer cielo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Curioso está. Esto es muy ambiguo. Aquí está diciendo, sí, Pablo, porque estas son de las cartas que los expertos consideran que sí fueron escritas por Pablo. Dice él mismo, de sí mismo, está diciendo que no sabe si fue arrebatado en cuerpo o fuera del cuerpo. Solo Dios lo sabe. Deja abierta esa posibilidad. Luego añade, fue llevado al paraíso y oyó palabras inefables. Repito, está hablando en tercera persona, pero quien describe la experiencia es el que vivió la experiencia supuestamente, es decir, el mismo Pablo. Aquí ya hablamos de una estructura cosmológica, simbólica, ya que va más hacia una teología, porque este texto atribuido al mismo Pablo, no a un autor tardío, así que hablamos de Pablo de Tarso, justamente un judío fariseo que no abandonó su judaísmo del todo, pero que sí se expresaba en categorías comprensibles para los gentiles. Ya con Pablo, él empieza a abrir las puertas para que entren los helénicos, la cultura grecorromana, así que él tiene que ponerse en modo también helenístico para poder hacerse comprender y abrirle el interés a esas personas. Porque fíjense, él está aquí usando términos como soma, el cuerpo, ya hablamos en griego, ¿no? En el koiné, y neuma, espíritu, que en realidad neuma es respiración, como lo dice el mismo término muy gráficamente, pero es traducido e interpretado como espíritu, porque cada vez estos textos sufrieron un proceso de espiritualización. Y cineidesis, que es conciencia. Todo esto son términos que muestran cuán helénico se estaba convirtiendo este judaísmo para abrirle paso a lo que luego sería el cristianismo que hoy conocemos. Aquí lo vemos claramente todo este proceso y recibe, aquí se ve toda la influencia de los persas, de tantas corrientes gnósticas de ese tiempo, del mismo Egipto, que llegó a influenciar y que Pablo estaba utilizando. Pablo afirma haber sido llevado, pero ni siquiera él mismo sabe si su cuerpo fue con él. Es curioso, es un poco gracioso. Y yo consulté un libro que, entre otras cosas, se los aconsejo si lo pueden adquirir, porque es de autoría y edición del experto de los expertos, que como lo es Antonio Piñero, el doctor Antonio Piñero, que es un gran experto en los textos de, por ejemplo, el Nuevo Testamento, todo lo que es el Nuevo Testamento, los evangelios. Él toda su vida lo ha estudiado, entonces, ¿a quién mejor que él lo podemos consultar? Y estuve leyendo en su libro donde realiza traducciones de todo el nuevo de los evangelios. En su libro, y que además realiza comentarios
que esto es lo más interesante y útil para nosotros. Se titula el libro Los libros del Nuevo Testamento, traducción y comentario de la editorial Trota, donde el autor Antonio Piñero realiza las traducciones y su comentario. Y respecto a este pasaje que les acabo de citar de Pablo, Piñero comenta lo siguiente. Pablo quiere y no quiere gloriarse ante los corintios de sus dones espirituales, porque este es el contexto. Pablo está realizando una defensa, porque allí había muchas trifulcas y problemas entre las mismas congregaciones, y él está es como esa falsa humildad de personas que dicen, ay, no, pero si yo no soy tan importante, pero entonces debería ser importante para ti. O si no, no me aprecias, pero no, mira que yo no es que importe tanto. Pero si tú no me das importancia es porque entonces no eres mi amigo. Pero no, mira que es es un mensaje muy dual que Piñero lo percibe como yo lo percibí cuando leí el texto y estoy totalmente de acuerdo con la lectura que él realiza. Él entonces dice que de ello resulta un estilo torturado, aunque brillante, de frases con vueltas y revueltas, porque Pablo era una persona muy inteligente y sabía cómo transmitir un mensaje de humildad, pero ojo, porque yo soy importante y me tienes que respetar. Realiza afirmaciones indirectas, también ocultación de su misma persona, pero al mismo tiempo es importante, pero no. Esa ambigüedad, esto lo ve también Piñero. Respecto al tercer cielo, Piñero cita Segunda de Enoc 5:9, ya que Segunda de Enoc describe cielos organizados, recorridos celestes y funciones específicas en cada nivel, porque en ese capítulo se está hablando de unos niveles de cielos. Y aquí debo aclarar que el texto original de el segundo libro de Enoch, se conserva en eslavo eclesiástico, no en hebreo ni en griego. Y pues esto debe influir. Las traducciones modernas pueden variar en matices porque hay variaciones, como sucede en todo lo que va traducido. Dentro del judaísmo del Segundo Templo existía la idea de varios cielos. Ya existía esta idea en el judaísmo del Segundo Templo, el tercero, quinto, séptimo cielo, incluso más en algunos textos. Piñero no descarta que Pablo, porque él en su lectura no descarta que Pablo sufriera de algún trastorno. Esto es una de las hipótesis que él no quiere descartar y está muy bien porque él hace un examen global y sin compromisos teocráticos o nada. Él como observador dice, el mismo Pablo habla de un aguijón en su carne o para la carne, como una dolencia. Después de que habla de todas estas visiones, pues, ¿por qué no pensar que también podría sufrir de alguna enfermedad que lo hacía ver cosas? Esto no es descartable, hay que tenerlo en cuenta. Pero vemos otros casos interesantes aquí, porque esto que acabamos de ver era en las escrituras griegas, lo que añaden como Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pasa con el Tanaj? Elías era un mediador, los llamados profetas, del reino del norte, es decir, de Israel. Estuvo activo en tiempos de Acab, que es más o menos el noveno siglo antes de la era común. En el segundo libro de los Reyes, 2:11, se narra lo siguiente. Y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces, nos damos cuenta que a diferencia del texto de Pablo, aquí hay elementos visuales concretos, como los descritos, eh, como el carro, los caballos, el torbellino. Ya estamos viendo una serie de elementos
concretos. Además, hay también un testigo que es Eliseo. No es una visión solitaria de un mediador. Aquí está Eliseo con Elías. Para entender el ascenso de Elías, no basta con leer Segunda de Reyes 2:11, hay que ver toda la secuencia narrativa que rodea estas descripciones. Ahí es donde el texto cobra sentido. Elías en hebreo, amigos, esto es importante también indagar sobre los nombres, se transcribe como Eliyahu y Eliyahu significa mi él es Yahweh. Esto es más o menos la traducción de Eliyahu. Mi él es Yahweh, mi él, mi poder, mi autoridad, porque esto es como han interpretado el poder, autoridad, a veces como el singular de Elohim, que son poderosos. Entonces, interesante cómo se mueven estos términos y sus significados. A ustedes les traducirían, mi Dios es Yahweh, pero no, es mi Él. Y cuando en Segunda de Reyes los discípulos preguntan a Eliseo, ¿sabes que hoy será quitado tu Señor de sobre ti? Usan el verbo lakaj, lo cual tiene un significado de será tomado, será retirado. Es decir, será retirado de tu lado. Lo dejará de estar contigo. Esto quiere decir, los Elohim se lo llevan, lo retiran. En la versión del Tanaj que yo tengo, porque aquí tengo un Tanaj conmigo, es bonito porque ahí lo puedo ver claramente, dice el Eterno. Ahí usan el término el Eterno porque en el Tanaj no están nombrando a Yahweh. No pueden decir Yahweh, ustedes saben que no pueden pronunciar, entonces a veces se encuentra Hashem y El Shaddai, tantos términos para evitar decir Yahweh. Dice el Eterno, y se refiere a una desaparición sin muerte. Será retirado del entorno humano. Interesante que pongan el eterno porque ya hemos visto que ese concepto eternidad en la Biblia no está, pero aquí hay muchas ambigüedades con las transcripciones, con las traducciones y con las interpretaciones de ellos mismos, de los mismos judíos. Este mismo verbo es el que se usa en Enoc. Se está usando un verbo igual. Leemos en segundo libro de los Reyes 2:8 lo siguiente. Tomando Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas y se dividieron las aguas uno y otro lado y pasaron ambos por un terreno seco. Esto es una señal previa de algo que viene que es más importante. Los sujetos vinculados al rapto, porque es un rapto, tienen el control del Jordán. De algún modo logran controlar el Jordán. Es como una señal previa a un evento mayor. Es como yo lo veo, que el evento mayor, ¿cuál es? La partida. La partida no, el rapto, la abducción, porque es que ellos no parten, ellos no se van, a ellos se los llevan. Ojo con esto. Una preparación quizás. En segundo libro de los Reyes 2:9, Eliseo dice a Elías, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Interesante, amigos, porque aquí en el canal ya hemos visto que ese ruaj es traducido de distintas maneras según el contexto, pero casi siempre como espíritu. Esto es algo que, por ejemplo, la teología que dice que las palabras del hebreo, o sea, no tienen en cuenta la polivalencia y la polisemia de estas palabras, porque lo fijan en espíritu. ¿Por qué? Porque no siempre, de hecho, no equivale a espíritu, sería viento, sería aliento de vida, o sea, tiene varias interpretaciones, pero ya vamos a ver cuáles son las que nos interesa por el contexto.
Por ejemplo, se puede entregar bajo autoridad del superior, este ruaj. Un ruaj se puede entregar, pero bajo autoridad de ese que está por encima. ¿De quién? Del Altísimo, que en la Biblia lo vamos a encontrar como el león, porque el león en hebreo es el que está por encima, que puede ser algo que está por encima o alguien que está en una jerarquía por encima de los otros. Entonces, Eliseo dice, te ruego que una doble porción de tu ruaj esté sobre mí. Vamos a analizar esto porque me parece por lo menos interesante. Entonces, dependiendo del contexto, este ruaj puede significar viento, aliento o vida, fuerza interior, disposición mental, impulso o energía de acción o capacidad profética, porque a veces lo interpretan como, aquí en este caso, lo interpretan como capacidad profética. Claro, porque pues ellos dicen, ¿qué puede ser? Pues él está pidiendo la doble porción de su capacidad profética, pero eso no está dicho lingüísticamente, simplemente son interpretaciones. Entonces analicemos la situación para que cada uno de nosotros, ustedes conmigo, realicemos nuestra interpretación. Yo no les voy a dar, bueno, sí les voy a dar la mía porque ustedes saben que yo se las comparto, pero no está dicho que sea absoluta. Ustedes háganse una idea también propia y me lo pueden poner en comentarios qué puede ser ese ruaj en este contexto. Veamos el contexto y todo lo que sucede allí para encontrar un valor semántico a este ruaj. Antes que nada, veamos otras características de este ruaj. El ruaj puede estar sobre alguien, puede estar dentro de alguien. En ese caso, si está dentro de alguien, sí podemos pensar en la respiración o aliento de vida, porque lo que nos anima, ¿no? Retirarse también se puede retirar, se puede quitar, se puede pasar a otro, de uno a otro. En algunos pasajes bíblicos, en un ruaj, por ejemplo, un ruaj realiza traslados repentinos de personas de un lugar a otro. Entonces, en ese caso, no puede ser tu aliento de vida ni tu respiración. Tú con tu respiración, por más fuerte que soples, no vas a mandar a otra persona a otro lugar. No lo vas a transportar a otra ciudad, como sí sucede en las escrituras, porque en algunos pasajes bíblicos, recordemos que un ruaj realiza estos traslados en el mismo contexto de el segundo libro de los Reyes, cuando desaparece Elías, desaparece entre comillas, o sea, ya no se ve porque se lo llevan. Los otros profetas dicen, quizás el ruaj de Yahweh lo ha levantado y lo ha arrojado en algún monte o valle. Entonces, aquí las personas se pueden imaginar muchos escenarios. Pueden imaginarse que mediante un milagro Yahweh usó un gran viento, lo llevó y lo botó por allá en un monte o valle, que es algo muy similar a lo que sí sucede y que sí han contado personas que dicen, me subieron a un aparato y me dejaron abandonado en un valle y yo no sabía ni cuánto tiempo había pasado ni dónde estaba. Así que a mí me gusta mucho la concreción de los hechos para comparar, porque yo creo que nuestra realidad es más comprensible en la medida de que buscamos referencias en hechos que de crónica o algo. Partamos de allí, ya después podemos imaginarnos muchas cosas. Partamos de lo que vemos cotidianamente o lo que ha sucedido o lo que hay personas que narran que han vivido. Hay personas que han sido encontradas totalmente desubicadas después de horas o días o meses con la misma ropa o con otra ropa, en fin, en muchas circunstancias. Así que aquí el ruaj levanta y desplaza.
personas. Entonces, estamos hablando de autoridad, estamos hablando de respiración o de energía vital o de un transporte, de un vehículo. Yo les dejo ahí la pregunta abierta. En el libro de Ezequiel podemos leer, el Ruaj me levantó y me llevó. Así que les dejo allí esa frase. Luego leemos en segundo libro de Reyes 2:8 que dice, tomó Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas y éstas se dividieron. Aquí, amigos, los voy a introducir a un análisis mío porque, no sé, seguramente otros estudiosos ya lo han hecho, estoy segura, pero no tuve tiempo de ir a mirar otros estudiosos. Les voy a dar lo que yo veo, mi lectura de esto porque encontré algo muy, muy interesante aquí. La palabra traducida como manto es aderet. Aderet significa manto amplio, capa, prenda envolvente, pero no es cualquier prenda de vestir porque suele ser una prenda de prestigio o distinción. Esto que les acabo de decir es una definición oficial que encontré en internet para saber el significado de aderet. Pero yo siempre veo algo más porque vean qué interesante. Este aderet proviene de la raíz ADR, que significa ser grande, ser poderoso y ser majestuoso. Ahí está. Siempre está ahí en el germen de las palabras, de la etimología. Ahí sí podemos decir, ahí está la verdad. Que nosotros la veamos o no, que nosotros la interpretemos mal o no, pues eso sucede. Pero yo estoy segura que en el germen de las palabras está la verdad de lo que escribían, de lo que querían decir. Ahora les voy a dar mi lectura porque es que aquí estamos ante algo muy, muy interesante. Ya les dije que esta raíz significa ser grande, ser poderoso, ser majestuoso. Literalmente es lo majestuoso, lo que da grandeza. Así es que se traduce esta raíz. ¿Será que estamos ante otro Shem? ¿Recuerdan ustedes si me siguen fielmente y vienen bastante a mi Story Channel? ¿Recuerdan los análisis etimológicos que les hice de Shem y de varios términos? Pues bien, para mí estamos en un caso análogo. ¿Por qué? Para mí esto es otro camuflaje. Porque resulta que elementos de interés del pasado se han ido envolviendo en las traducciones, porque los que traducen son académicos, ellos tienen que dar datos muy exactos, precisos, y no se van a poner a mirar, a comparar y a decir, quizás es esto, porque si les parece, se lo quedarán callados y dirán, no puedo decir esto porque dirán que estoy loco, me van a sacar de la academia. Pero hagamos un análisis pequeñito aquí, amigos. En el pasado hay unos elementos de poder que daban un nombre Shem, un prestigio Adar, pero que no eran ni el nombre en sí ni el prestigio. Eran objetos, eran objetos. A mí me viene en mente, por ejemplo, ese aro de Egipto que ha sido interpretado de mil maneras. Pero el aro, ese anillo de poder que se muestra también en los sumerios, un toroide, una forma toroidal. Eh, Interesante, era un objeto que nunca se ha encontrado, porque en los egipcios se han visto, por ejemplo, prendedores y amuletos, pero el objeto, ¿dónde está? ¿Qué era? ¿Qué era? Y era un objeto que daba poder porque se le entregaba al señor de Egipto o de Sumer o de donde estuviera. Se ve que era conocido este objeto. Entonces, aquí estamos ante un objeto y ese objeto te da poder, te da prestigio. ¿Por qué llamar así a una simple capa?
Ahora yo les digo una cosa, amigos, una capa no abre las aguas. Pues esto que estoy diciendo no es nada sorprendente, pero en el relato, cuando Elías toca el agua, se abre las aguas del Jordán. Ahora, si queremos pensar que todo esto es mentira, pues desechémoslo. Pero si esto sucedió y nos están narrando una historia que sucedió con los términos disponibles, pero ahí está el término Adar, que significa grande, poderoso. Esa es la raíz de lo que hoy llamamos capa, nosotros, el manto, porque siempre vemos en las películas de los judíos con sus mantos, sus capas, nadie sospecha nada. Así como el Shem, el Shem, el nombre, pero si yo tengo que parquear mi Shem en un templo, será el nombre. Si yo le pido, en el caso de los sumerios, a quien otorga el vehículo para ir de un lugar a otro, le pido el nombre, o sea, le pido el Shem para entrar al cielo, ¿de qué estamos hablando? De un nombre o de un objeto que te da un nombre. Yo les he dado ejemplos que parecen ridículos, pero no, amigos. Si yo tengo una Ferrari, la Ferrari me da un nombre, me da un prestigio, pero no significa que Ferrari signifique nombre. Ferrari es un vehículo, pero es mi nombre porque me da nombre, prestigio y poder. Entonces, hay un germen en las palabras que se camufla y queda ahí encapsulado hasta que alguien lo encuentra. Y Zecaria Sitchin lo vio, en el caso de Shem, Mu y todo esto. Y ay, mentiroso. No. Para mí que aquí hay algo muy interesante. Se abren estas aguas, entonces estamos hablando de un objeto, de un dispositivo, algo que daba poder, grandeza, majestuoso y que se puede pasar de uno a otro, porque de hecho Elías se lo podía pasar a Eliseo. Y cuando Eliseo le pide el doble del ruaj, ¿a qué se estará refiriendo con eso? Al doble del aliento de vida, al doble del espíritu. Pues los estudiosos o teólogos te dirán, no, le estaba pidiendo el doble de prestigio espiritual como profeta, ta, 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 ta. Yo hablo de cosas materiales porque yo lo veo, pero puede ser que ustedes no compartan lo que yo veo. Está muy bien. Pero miren, el hecho de que ADR signifique ser grande, poderoso y literalmente lo majestuoso, lo que da grandeza. ¿Qué me da la grandeza? ¿Un manto? Puede ser cuando hablamos de los reyes del pasado. Pero yo con un manto no abro las aguas, pero sí con un objeto de poder y que me da grandeza. Podemos estar entonces ante otro Shem. Es otro camuflaje de elementos interesantes del pasado que, pues, que se quedan camuflados por esas interpretaciones de la oficialidad. El Shem, entonces, amigos, será un vehículo, según las lecturas, pues, que realizaron estudios como los de Sitchin, como les mencioné ya, y yo pienso que estamos aquí ante un elemento que es ante una situación análoga. Además, amigos, estamos viendo una serie de elementos como carros de fuego, vehículos que transportan de un lado a otro, que producen viento, remolinos, que abren las aguas, objetos que abren las aguas. Así que cada quien pues hágase una reflexión y medite sobre las interpretaciones posibles en este caso de ruaj y de manto. Pues yo ya les ofrecí la mía. Ahora continuemos. En Hechos de los Apóstoles 1:9, aquí regresamos nuevamente a estas escrituras griegas, se dice de Jesús, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue elevado y una nube lo ocultó de sus ojos. Aquí interesante porque lo ocultó de sus ojos, pudieron decir
desapareció, quizás en otras versiones puede decir desapareció, entonces, ay, el milagro. Pero hay un elemento importante lingüístico aquí que no debemos perder de vista, que es fue elevado. Es curioso porque teniendo en cuenta que para ellos Jesús siempre ha sido un teos, así que lo pudieron mostrar como un teos que volaba por sus propias fuerzas, su propio poder, se elevó, se fue. No, aquí dice fue elevado. Así que Jesús estaba subordinado y fue elevado tal como son elevadas las personas que dicen que se los han llevado y testigos que han visto cómo se los llevan y que son hechos dolorosos. Eso no es nada bonito. Imagínense uno ver un familiar que se lo están llevando en un objeto, nadie te creen loco o creen que tú le hiciste algo y ese familiar ya no está. Es muy importante entonces, amigos, que como en los casos anteriores, Jesús no sube por sus propios medios, por su propio poder, ni vuela. Él es elevado, es llevado, abducido. Aquí hay testigos también. Ya he hablado sobre las nubes aquí en el canal, hemos hecho análisis, estas famosas nubes presentes que actúan no de un modo meteorológico, o sea, a veces parece un camuflaje, pero a veces son en sí mismas un objeto. Ya hemos visto también cómo se camuflan estos objetos en las nubes, lo hemos visto en algunos videos, pero si digamos que no son reales, pues lo que describen en el Tanaj es así, lo que describen en el Tanaj. Entonces, vamos a continuar porque no voy a volver a hacer ese análisis. También en ocasiones estas nubes ocultan el cabot, por eso les digo que a veces sirven de camuflaje o se llevan a alguien. A veces también entra al templo y se deposita ahí. Por ejemplo, hay una nube que guía en el monte Sinaí o la nube que cubre la montaña o esa nube que cubre, que llena el espacio del templo, como les mencioné. A Jesús, hijo de un él y una humana, o sea, un híbrido, se lo llevan con vida también. Esto entonces nos vuelve a llevar al evento X que analicé aquí en el canal. Ese término evento X lo tomé yo porque en realidad es un término que le da Mauro Biglino y Francesco Espósito a todos los hechos que envolvieron y rodearon la crucifixión. Y aquí en el canal hice una playlist si la quieren ir a visitar porque es interesantísimo el análisis que yo hago allí de todos esos eventos, donde claramente Jesús se fue vivo, porque pues a él lo ven como es llevado con vida. Y cuando lo ven salir de la tumba, ¿cómo lo ven? Pues lo ven que lo están llevando, pero caminando. Así que pues esto lleva a algunos expertos a hacer unos análisis médicos a nivel científico, también filológico, para encontrar la posibilidad de que Jesús no haya muerto y ahí está. Esa teoría que lleva a pensar de que Jesús no murió, pero otros lo ubican en la India después, en muchos lugares. Bueno, eso hasta allá yo no he llegado con mis búsquedas, pero yo llego hasta el momento en que es llevado, que es abducido en una nube que se lo lleva. Entonces se lo llevan con vida. Así que es muy interesante ver qué posibilidades hay de que él no haya muerto. Sí hay posibilidades. De hecho, les he hablado de ese sobreviviente de una crucifixión, conocido de Flavio Josefo, un amigo suyo, fue bajado de la cruz con vida. Ahora, si tomamos estos relatos como verídicos y literales, porque tomo la frase de Mauro Biglino, si hacemos de cuenta
que hayan sucedido realmente y que lo que escribieron fue lo que querían decir, que fueran literales. Entonces, aquí hay una gran pregunta. ¿Están vivos estos sujetos que fueron llevados? ¿Qué posibilidades tendrían de estar vivos? Bueno, vamos a mirar, porque si en pasado los llamados dioses, los luminosos que descendían del cielo, podían alargar la vida de los humanos, como está dicho en la Torá, cuando los Elohim otorgaban su ADN, su Tselem a los humanos, quiere decir que ellos conocían muy bien la biología humana, porque como lo vemos en los textos sumerios, fueron los mismos Anunnaki quienes nos generaron con la materia ya existente en la Tierra. Y si los hubieran llevado a lugares donde el tiempo se cuenta de otro modo, porque ya de hecho se ha hecho un experimento con unos astronautas donde se nota y se ve, se dieron cuenta que los telómeros no se viven más en el espacio, los telómeros, que son los extremos de nuestros genes, donde está prácticamente la duración de nuestra vida. Y nos damos cuenta que Enoch desaparece porque fue tomado, así como está escrito en el texto. No se describe una vida posterior. En el caso de Elías, se dice que asciende en un fenómeno visible. No se narra qué destino o dónde se fue o en qué estado se encontraba. Y en el caso de Jesús, es elevado y una nube lo oculta. Él entra en esa nube y se lo llevan. Así que el relato está enfatizando pues que ya no lo ven más, pero no sabemos qué sucede con su biología, su cuerpo físico. ¿Qué sucede allá arriba? Como esas otras personas que se han llevado en tiempos recientes. Pues, amigos, para un humano ya sabemos que las radiaciones allá afuera son mortales. Así pretendan decir que no, que eso es como hacerse una resonancia o como hacerse una radiografía. No, 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 no. Las radiaciones de allá afuera son mortales para nosotros. Pero los cosmonautas del espacio saben viajar. Ellos seguramente cuentan con protecciones que conocen desde la antigüedad y seguramente viajan seguros y pueden proteger a esos humanos que entran dentro de sus vehículos y llevárselos. Les voy a comentar algo interesante porque una película que a mí me encanta es Interestelar. Y en Interestelar, allí hay una base científica que fue dictaminada por el científico físico teórico Kip Thorne, quien exigió que todo lo que se mostrara respetara en la medida de lo posible la física real en la película. Y estos son los pilares que utilizó él. Por ejemplo, la relatividad general, donde la gravedad no es una fuerza clásica, sino la curvatura del espacio-tiempo. En la película vemos los objetos masivos como los agujeros negros que deforman el tiempo y el espacio. Y eso permite una dilatación del tiempo, unas órbitas extremas y fenómenos cercanos a agujeros negros. También se trata allí la cuestión de la dilatación temporal. Por ejemplo, en la película, en el planeta cercano al agujero negro, una hora era 7 años en la Tierra. Y entonces aquí hablamos de esa relatividad del espacio-tiempo. ¿Esto por qué ocurre? Porque la gravedad intensa ralentiza el tiempo. El agujero negro de la película es rotante tipo Kerr y permite órbitas estables cercanas. Genera efectos visuales reales como las lentes gravitacionales que se ven y también toman de
la teoría de las dimensiones adicionales inspiradas en teorías como las de cuerdas y la gravedad cuántica. De hecho, las imágenes se calcularon con ecuaciones reales. Por eso es que es tan especial esa película. La física moderna, amigos, sí permite que el tiempo transcurra distinto según el entorno. Esto también un poquito lo toqué cuando hablé de Nibiru en un video reciente. La expectativa de que Jesús regrese no es un añadido tardío. En realidad, los que lo rodeaban y estaban cerca de él sí esperaban que regresara inmediatamente. Y eso está en las fuentes más antiguas, pero con detalles importantes, por ejemplo, sobre cómo y cuándo se espera el regreso. Allí sí hay variaciones según la iglesia. Por ejemplo, en cartas de Pablo, de los años 50 de la era común, Pablo de Tarso describe a comunidades recientes en la primera carta a los tesalonicenses 4 del 16 al 17 en los evangelios dice, el Señor descenderá del cielo. Allí se supone que hablan del Hijo del Hombre viniendo de las nubes, el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre era uno de los epítetos que le daban a Jesús. Creo que no exclusivamente a él. Algunos candidatos a Mesías de ese tiempo se les decía Hijo del Hombre. De manera que el regreso de Jesús es algo que es muy esperado por las distintas iglesias milenaristas y de distintas creencias y credos, pero no deja de ser interesante que Jesús se haya ido con vida y que haya prometido regresar en nubes. Así que me pregunto si quizás no tenían en proyecto ese regreso en aparatos, los cuales en las escrituras siempre llaman nubes por su forma. De hecho, hay unos cuadros antiguos donde las nubes tienen forma de platillos voladores prácticamente, son como naves. ¿Será una casualidad? Yo no creo, porque realmente se ven y sí, son objetos, no son nubes. Las nubes ya las sabían pintar en esa época. Yo les analicé aquí en el canal unas obras de arte donde hay ovnis, donde están los WAP allí pintados. Seguramente los artistas querían decirnos algo, así como estos autores querían decirnos algo. Entonces, quizás regrese Jesús con su flotilla, no lo sabemos, no sabemos si está vivo, no sabemos si ya no está vivo. No tenemos ni idea en qué lugar está, dónde se fueron. De eso no se habla, no se dan datos. Y ya hipotetizar su destino, su ubicación estelar sería totalmente especulativo sin ninguna base. Pues se puede pensar de pronto en algunas constelaciones que se han nombrado en la Biblia, pero eso no tendría ninguna base. Entonces, hasta allí, pues igual es interesante. Hemos visto ese paralelo que existe entre las abducciones en la antigüedad y las modernas. Yo veo bastantes analogías allí. Veo situaciones muy similares y como ya mencioné, hay personas que han sido vistas cómo se las llevan y después no se sabe a dónde habrán ido, si están con vida. ¿Quién sabe si estén algunos abducidos en otro lugar del espacio donde el tiempo transcurra de otra manera? De hecho, ahí en la película nos ilustraron esa posibilidad. Claro, allí también se han realizado, digamos, escenarios muy especulativos, altamente especulativos, pero siempre basándose en las posibilidades de la astrofísica, como lo pidió el director y le pidió al científico que estuvo asesorando toda la película. Así que por eso me parece ultra interesante esa película, realmente no es una película banal. Y bien, amigos, seguiremos explorando todos estos temas que nos interesan
y sin quitarle el ojo a la actualidad, a lo que está sucediendo, porque pienso que sea relevante. Con esto me despido de ustedes con un gran abrazo. Espero sus comentarios, sus opiniones y que me respondan para ustedes. En este caso, en estos que les mencioné, ¿qué sería el ruaj? ¿Y qué opinan ustedes de la lectura que realicé respecto a la capa o a ese poder que dividió las aguas? Un abrazo amigos, cuídense mucho y hasta pronto aquí en Mystery Channel.